Sigue la búsqueda de los militares desaparecidos a partir de este episodio que lamentablemente los arrastró con paradero hasta este momento absolutamente desconcertante, incluso para quienes están en esa tarea de búsqueda. El compañero Ricardo se encuentra en vivo en este momento. Entiendo que estás en la ciudad de Lambaré. Los operativos de búsqueda todavía continúan, Ricardo, pero hasta este momento no han dado resultados que al menos sean conducentes, aunque hay algunos elementos, como por ejemplo el teléfono celular que fue encontrado el día de hoy de uno de ellos. Sí, ¿qué tal, Santiago? Sí, efectivamente. Nosotros nos encontramos en realidad en la costanera sur, que sería frontera prácticamente con la ciudad de Lambaré. Es donde se concentró el día de hoy el operativo de búsqueda que estuvo realizando un grupo muy importante de efectivos militares de varios cuerpos de las Fuerzas Armadas que se abocaron a concentrarse en este punto. ¿Por qué en este lugar? Porque esta es la desembocadura del arroyo Lambaré que une justamente al cauce con el río Paraguay. Es un lugar donde ellos decían podría haber más elementos o señales de estos efectivos militares que desaparecieron tras ser arrastrados por el temporal y los raudales que se formaron. El día de hoy, en esa inspección que estuvieron realizando tanto a orillas del arroyo, haciéndolo también por agua, incluso por aire, utilizando drones, utilizando en algún momento dado también helicópteros de la Armada, para concentrar toda la tarea en un perímetro que podemos decir, incluso en distancia al menos podemos señalar que sería desde el lugar donde ocurrió el accidente unos 3.400 metros aproximadamente en distancia hasta la desembocadura del río Paraguay. Todo eso fue de alguna manera rastrillado, tanto la incursión por tierra, agua, que decíamos incluso que contó también con buzos de la Armada que se sumergían cuando en algún lugar de los cauces hídricos encontraron algún elemento llamativo, porque hay que atender que el agua en este sitio es bastante turbia, es decir, no tiene mucha claridad y eso no permite tampoco facilitar un poco las tareas que realizan los rescatistas. Sin embargo, como bien estaban señalando, Santiago, a unos 300 metros aproximadamente donde se había hallado la camioneta Toyota Fortune en la que se desplazaban estos efectivos militares, se encontró un teléfono celular y todo apunta que se trataría de uno de los sargentos, en este caso el sargento Domingo Ríos. Esto todavía no está 100% confirmado, pero de acuerdo a las características al menos señaladas por familiares de este efectivo militar, sería su teléfono celular. Esto todavía tiene que ser peritado. El teléfono estaba bastante dañado, incluso todavía no estaban logrando encenderlo. Todo eso, por supuesto, va a formar parte también de un trabajo pericial que tendrán que hacerlo para poder recuperar algunos de los archivos y confirmar que efectivamente se trataba de los militares o de uno de los militares que están desaparecidos todavía hasta este momento, Santiago. Qué notable, ¿no? Cómo se fue dando. Yo pregunto esto y planteo desde la absoluta ignorancia de cómo se dan los operativos de búsqueda y cuáles son los primeros indicios que van saltando. Pero qué notable, porque antes de encontrarse el vehículo, lo primero que se encontró fue la documentación del vehículo. Encontraron la cédula verde y la habilitación. Cuando uno dice, es quizá lo menos lógico en un escenario como ese, pero fue lo primero que se encontró. Y en este momento, más allá de los indicios respecto a dónde están los cuerpos y en medio de un escenario de tanta basura alrededor, donde hay tantos objetos que están lanzados, probablemente lo más difícil sea también encontrar un teléfono celular, pero otra vez es algo conducente a que probablemente en ese radio es donde se desarrolló absolutamente todo.
Sí, efectivamente, Santiago, son al menos elementos que sirven para poder concentrarse todavía en este radio de búsqueda. Es decir, señalábamos nosotros y lo que nos decían los que están participando de este operativo, que son 3.400 metros aproximadamente la distancia desde donde ocurre el accidente sobre la avenida Luis María Argaña hasta la desembocadura con el río Paraguay. Toda esa distancia es donde se está trabajando, decíamos, buscando a orillas del arroyo Lambaré, que se puede observar está cargado de elementos de basura, en este caso de residuos. También nos decían que el cauce hídrico tiene bastante sedimento. El terreno también es bastante complicado en varios puntos. Es por eso que también incluso se está solicitando la colaboración de varios pobladores que viven a la ribera del arroyo, que puedan dar aviso si es que encuentran algo llamativo para que se puedan justamente volcar los operativos en esos puntos. También hay un pedido a los que suelen realizar su pesca, a los pescadores de la zona, que puedan también colaborar con alguna información que pueda conducir finalmente al encuentro de estos efectivos militares que están desaparecidos, Santiago. En el equipo de búsqueda, Ricardo, vos que estás en esta cobertura de forma permanente, ayer en medio del temporal incluso, ¿hay una persona que sea la persona identificada como estratega de lo que se va a hacer y que conduzca básicamente a qué estrategia seguir de aquí en adelante en el operativo de búsqueda? Pongo el caso que se dio, por ejemplo, con los niños en Colombia. Era otro escenario en medio de una selva, ellos probablemente con vida, pero había alguien que iba diciendo: ahora hay que pedirle a la abuela que grabe un mensaje en la lengua de estas personas, pero iban desarrollando algunas estrategias. Aquí el escenario es totalmente diferente. Lo que se busca o a quienes se busca presentan otras características, pero la complejidad del terreno, la manera en la que deben realizar esa búsqueda, qué tipo de operaciones hacer para dañar o no eventualmente el escenario, ¿cuál es, si hay una persona identificada, digo, como parte de esa estrategia principal? Bueno, una persona como tal identificada, no, Santiago, al menos no se ha presentado como tal para indicarnos que sean ellos los que estén a cargo de dar las indicaciones precisas, porque hay que entender que acá también son varios cuerpos los que se están movilizando, tanto de la Armada y también de otros grupos militares que están activando en el operativo de búsqueda. Por eso que al menos nosotros no nos han indicado quién sería el vocero principal dentro de todo este operativo que se está realizando. Sin embargo, sí pudimos conversar con algunos de ellos, por supuesto, para poder entender cómo se va avanzando este operativo, la cantidad de elementos militares y de otros estamentos como los bomberos voluntarios, por ejemplo, que estaban colaborando el día de hoy. Nos decían que el despliegue de la cantidad de personas que estaban involucrados en este operativo eran de 300 personas aproximadamente. Nos decían, por ejemplo, desde la Armada, que los 3 destacamentos de la Prefectura Naval, las que están ubicadas, por ejemplo, en Villeta, en Puerto Pabla y de Itán Ramada, con sus embarcaciones están realizando las verificaciones por agua en cada uno de sus sectores. Y también acá en la desembocadura del río Paraguay vimos un importante grupo de embarcaciones que en un momento dado de la siesta tarde estuvieron trabajando también, porque según al menos la hipótesis que ellos manejaban es que en ese sitio se podría encontrar algo o alguna señal de los efectivos militares que están desaparecidos. ¿Con quiénes hablamos, Ricardo, en el transcurso de esta tarde?
Bueno, el día de hoy nosotros conversamos con el general César Moreno. Él es el comandante del ejército. Recordarán que él es la persona a quienes estos efectivos militares tenían que ir a buscarlo de su casa para posteriormente trasladarlo a él a una reunión con el presidente de la República. Él decía que lamentaba bastante lo sucedido y que está abocado a la tarea de encontrar a sus camaradas. Vamos a escuchar lo que mencionaba. Habíamos a través del ayudante conversado con los choferes, diciéndole que salgan un poco más temprano, que tomen todas las precauciones. Y bueno, lastimosamente ocurrió la tragedia. Y más que nadie yo me siento apenado. No son personas que están distantes mías, sino son personas que diariamente me acompañan. Ellos son como 3, 4 grupos de trabajo, se turnan. Y bueno, ayer estaba el personal destinado para mi chofer y custodia, ¿verdad? Y ocurrió el trágico accidente que ustedes ya saben. Ahí siempre hay una orden de servicio. Entonces el que está de turno toma el vehículo, el personal de seguridad, y se desplaza a mi domicilio. Cuando ellos llegan, normalmente yo me empecé a preocupar ayer porque siendo las 5 de la mañana aproximadamente, yo cuando me percato que ellos no estaban llegando, yo me despierto muy temprano y acá está mi ayudante por aquí, el mayor Roa, puede certificar eso. Yo le envié un mensaje temprano, que salgan temprano, que tomen las precauciones, que no se apuren, justamente por ese motivo, para que no sea un impedimento del horario. Pero cuando no llegaron, yo le llamé al ayudante y le pregunté su posición. Habían enviado unos videos en el cual se notaba que había había agua, estaba bastante lloviendo en ese momento. Y finalmente cuando nos llegaron, temí lo peor, en el sentido que un accidente. Le enviaron un video, dice él, y le indicaron que había mucha agua. La última conexión, recordarán ustedes, contaban sus familiares, o uno de ellos al menos, fue a las 4:47. Se cree que en ese horario, cerca de las 5, lamentablemente se dio el accidente. ¿Con quiénes más hablamos, Ricardo? Sí, nosotros conversamos justamente con los familiares de Alexis Sosa, que es uno de los efectivos militares que está desaparecido. Ellos directamente responsabilizaban de este trágico accidente al intendente de la ciudad de Lambaré. Ellos decían que si se contaba con un adecuado vallado de seguridad, esto no habría ocurrido y hoy no estarían buscando a su hijo, tratar de encontrarlo. Ellos prácticamente decían que hicieron el recorrido del lugar, inspeccionaron también junto con los militares y prácticamente ellos dicen que atendiendo a la forma en cómo ocurrió este accidente, probablemente ya no esté con vida, pero ellos piden que se haga justicia. Incluso hablan de que el intendente por este hecho debería de renunciar. Pero si te parece, Santiago, vamos a escuchar lo que mencionaba el señor Isabelino y la señora Raquel. Me sé solamente las quejas, dañé como yo iba en día. Se las quejas solamente de intendente porquería oía Pepe. Mas digo era pe barrio Lambaré pe oía. Upea pe porquería causan con la familia mocoi fape otra familia unijundinga y me imagina pe un inocente mocoi mitad bueno ujo agua ya va. Con Ana en México o ya poco ula hoy me oí eso o manombaire un inocente. Pero lastimosamente pea la causa del intendente sea ella culpable y sube. Porque la o muy me haremos a un estéis amba ese cuando se sai tanto iguaita. A un tiempo había sido subida. Se la lleve sea la miramos la presidente de la República o mañana de sea la ságina. Pe intendente pea hoy pe hace a la hora pe hoy hype.
Fuerte crítica al intendente de la ciudad de Lambaré por parte de los padres de uno de los jóvenes. Y en el transcurso de la tarde, entiendo que también otras personas llegaron hasta ese lugar, Ricardo. El cardenal Adalberto Martínez también aprovechó para acercarse hasta la Costanera Sur para saludar y por supuesto traer consuelo también a la familia que está en esa agonía dramática buscando a su ser querido. Hicieron una breve oración, él le trajo las palabras de aliento, por supuesto, y posteriormente conversamos también con él. Él decía que esto es un momento bastante dramático, muy fuerte. También él decía que hablaba un poco también sobre el tema de la infraestructura, que no está adecuada a situaciones que muchas veces la naturaleza con fuerza termina golpeando, y a raíz de que carecemos de obras adecuadas pueden ocurrir accidentes que muchas veces se convierten en accidentes trágicos. Vamos a escuchar lo que mencionaba el cardenal. Y realmente sentimos pero un dolor muy, muy grande. Incluso con los obispos, esta mañana en la asamblea estamos orando. Son muertes que se podían haber evitado, ¿verdad? Tomando los recaudos en cauces como este que necesitan vallados. Sabemos que no siempre tenemos lluvias torrenciales, pero ahí se necesita tener una visión grande para cuidar nuestra ciudad, cuidar de que las personas corran peligro por los muchos raudales que tenemos a veces con las lluvias.